Feliz día y bienvenidos a la serie Profecías al Día. Continuamos que en el libro de Oseas, estamos en capítulo 3 y sabemos que este capítulo tiene el título Adonai compró una ramera. Este capítulo, como hemos dicho en las veces anteriores, solamente tiene 5 versos, así que de todos los capítulos que hemos presentado bajo este nombre, este título, esta lema, Profecías al Día, el capítulo 3 del libro de Osea es el más chiquitín, más pequeño, tiene 5 versos, pero resultó el capítulo más grande o más largo que hemos presentado. Hoy compartimos la parte 5. ¿Vale? Nos queda todavía el verso 4 y el verso 5 de este maravilloso capítulo y todo el agradecimiento a nuestro Elohim, a nuestro Redentor, eh, porque mediante su Espíritu nos dio el privilegio de poder eh, repasar tantos detalles, viendo el pasado, viviendo el presente y al mismo tiempo, pues, teniendo en cuenta lo que está por venir. A Él toda la honra porque nos dejó desde hace generaciones estas palabras a través del profeta Osea y hoy nos sirve como instrucción, como guía, nos ayuda a conocerlo mejor, a Él, su plan de redención, a nosotros mismos, a nuestros hermanos y a los que forman parte y lo que Elohim tiene que ver como propósito para el pueblo de Israel. Bueno, como de costumbre vamos a leer el verso y de a poco compartimos algunos detalles que el verso pues los presenta. Nos queda el verso 4 y el verso 5 y espero que todos los que escuchan esta parte han prestado atención a las partes anteriores porque todo forma parte de un conjunto, de un contexto. Libro de Osea, capítulo 3, verso 4 dice, porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel, y ahora empieza una serie, sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni estela, sin efod, sin terafim. Bueno, esta palabra siempre aparece en plural, terafim. Eh, 6 sin tenemos aquí. El número 6, como saben, es un número que describe la humanidad caída. Por lo general es el número que refiere al hombre. Cada uno de esos 6 detalles, rey, príncipe, sacrificio, estela, efod, terafín, describe una de las necesidades que el ser humano buscó una vez que llegó bajo el dominio del pecado. Primero, sin rey, dice, es decir, sin dominio real. Eso quiere decir que no habrá política civil. Había sido un privilegio para Israel volver a tener rey, pero solo a pocas generaciones después de que Adonai le ha dado a Osea este oráculo, esta palabra, sé que vivirán sin un rey y sin un príncipe. Cuando por fin llegó Shiloh, ellos no regresaron hacia Sion y los que vivían en Jerusalén lo rechazaron. Así que el cetro finalmente también partió de Judá y no solo de Efraín. Cuando el verdadero redentor y heredero del trono de David fue puesto sobre el madero, fue un día memorable en los que los líderes espirituales de la nación profesaron tan enfáticamente su disposición voluntaria al poder mundial. Dijeron, no tenemos más rey que César. Eso lo dijo el pueblo, lo dijeron en Juan capítulo 19, verso 15. Los dirigentes de Israel es la voz del pueblo. Pero, y como es en el Tanaj, si la cabeza está mal, todo el cuerpo es igual. ¿Vale? Por eso, se dejó la advertencia que la casa de Judá recuperará su privilegio cuando reconocerán a Yeshua como el Mashiach heredero perpetuo al trono real davídico. En Lucas capítulo 13, verso 35, se marca una profecía de tiempo que condiciona el inicio de la restauración de la casa de Judá en su lugar de privilegio. Hasta entonces, para nada así debe decir, solo a la casa de Efraín se le dio carta de divorcio. Cuando el Mashiach Yeshua dijo, tu casa quedará desierta, abandonada, vacía, es igual como decir, ya no te reconozco en tu lugar de privilegio, lo a mí, ya no pueblo. Obviamente hay
Por eso les indico, les pido que ustedes paren el audio siempre o el estudio si lo ven por escrito y cuando escuchan o cuando ven las citas que se detengan a probar, a leer el contexto para que así refresca la memoria y se ubique mejor. Juan 19:15. ¿Hasta qué dirás? Bueno, entonces no es para siempre, sino hay un momento. Con esta una pieza más, una clave más para desmantelar el concepto de las dogmas del reemplazo, que dice, claro, en el lugar del pueblo de Israel, este fue desechado porque no recibieron al Mashiach y por ende fue elegido el pueblo, bueno, un pueblo que no es pueblo en realidad, es un concepto religioso que se desarrolló a lo largo de mucho tiempo, bastante tiempo, que hoy se conoce como el cristianismo. Pero el cristianismo no es un pueblo, es un movimiento dentro de muchas otras naciones, movimiento religioso. El segundo punto, el segundo sin, dice, sin príncipe, eso quiere decir sin líderes, sin liderazgo. El tercer punto, sin sacrificio, eso quiere decir sin mediadores espirituales. El punto 4, sin imagen, es decir, sin instrucción profética. El quinto, no voy a detenerme mucho porque bueno, hay demasiados detalles y quiero acabar esta vez con este capítulo 5. Sin efod, dice la quinta parte, es decir, sin urim y tumim. Esos eran indicadores sobre el camino o indicaban el camino que uno tenía que seguir o quería saber cuando si quiere tomar a izquierda o derecha, pues iba a preguntar a urim y tumim. Ni habrá un efod, es decir, ni nadie para dar una respuesta. No habrá nadie quien pueda dar una respuesta a una pregunta. Cuando uno quiere tomar una decisión, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros mismos tenemos que tomar en estos momentos decisiones importantes para el rumbo de nuestra vida, aquí existencia, y no tenemos a quién preguntar, ¿no? Sin effort, es decir, sin posibilidad de tener a quien nos dé una respuesta a izquierda o derecha, que vamos para allá en aquel país o que nos quedemos aquí, que vayamos de este pueblo, de esta localidad a mudarnos de León a Madrid, ¿no? O qué hacemos. Esto como algunos de las muchas decisiones que tenemos que pensar y tomar. Vale. El pectoral y el efod corresponde a los urim y tumim. Cuando se tenía que tomar una decisión, como en este caso que daba ejemplo, se preguntaba a Elohim si había de hacer tal o tal cosa y según brillaba el urim o el tumim, la persona decidía. Si brillaban, la respuesta será afirmativa. Si daban sombra o permanecían opacas, la respuesta era negativa. Se usaba como medio de predicción o consulta que lo utilizaban los profetas y los reyes hebreos. Hay ocasiones cuando se menciona sobre David que se iba a preguntar al sacerdote. Y obviamente la manera de preguntar es mediante el uso del tumim, del urim y tumim. El efod era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. En su seno estaban los Urim y Tumim, por lo cual Adonai daba respuesta. Algunas citas para que vean la vestimenta del sacerdote, está todo el capítulo 28, pero en este caso del verso 15, bueno, del verso 15 al verso 30, prácticamente 15, 14 y 29, 30 son los versos que más hablan sobre estas piedras y el efod. Y también en Levítico capítulo 8, versos 6, 8, se repite la misma instrucción que aparece en el libro de Éxodo. En Levítico pues, se da por sentado como un hecho ya hecho. El sumo sacerdote usaba estas piedras para averiguar cuál era la voluntad de Elohim con respecto a asuntos de dudosa posibilidad que tenían que ver con el bienestar de la nación. Un ejemplo está en Números capítulo 27, versos 18 al verso 21. Esto quería decir que para un hebreo, el no tener altar, ni sacerdote, ni acceso a las comunicaciones, ni tenía acceso para comunicarse con el cielo y que obviamente reciba respuesta de parte de Elohim. El punto 6, sin terafines. Los terafines, bueno, los terafines, como decía, esta es una palabra españolizada,
sin terafim eran adorados por los cananeos. En hebreo está la palabra terafim, siempre aparece así en plural. Aquí en español la hemos terafines, ¿no? La hemos pluralizado. Eh, Eran adorados, estos terafim, eran adorados por los cananeos como dadores de prosperidad terrenal, deidades que revelaban el futuro. Los terafim eran deidades domésticas, tutelares, en forma de bustos humanos y cortados por la cintura, por la mitad. En el capítulo 2, ¿no? La parte 2 del capítulo 2, hemos presentado sobre Baal y sobre estos ídolos domésticos. Cuando Shaul quiso matar a David, su mujer Mical puso en la cama en lugar de David. David se huyó, salió por la ventana, se fue con Samuel y le contó a este lo que tenía intención Shaul. Mical, en su lugar, puso en la cama una estela, es decir, un terafín. No sé qué hacía esta estatua en la casa de David, pero bueno, pueden leer esta y sacar vuestras propias conclusiones en Primera de Samuel, capítulo 19, verso 13. Todos estos datos definen que la parte central de la adoración hebrea quedaba sin más respuestas, ya sean ellos por medios legales, como es el uso del efod, o por medios ilegales, como es el uso de los terafines. El uso de esos terafim es una práctica pagana, según se presenta bien en la Torá, en Deuteronomio capítulo 16, verso 22. Los terafim comúnmente se consideraban paganos, y eso lo pueden ver en Segundas Reyes capítulo 23, verso 24. La revelación en las Escrituras, en este texto, en verso 4, libro de Oseas capítulo 3, indicaba que Israel no recibirá la revelación de la voluntad divina, de la voluntad de Elohim, ni de una forma legítima, por medio del efod, utilizado por el sacerdote, ni en la forma del culto personal indicado mediante el uso de los terafines. O sea, los ídolos domésticos, probablemente imágenes talladas. El efod, por lo general, se refiere a una vestidura de lino usado por los sacerdotes, al cual se adhería el Urim y el Tubim. El uso del efod era aceptable en Israel, porque era parte de la instrucción como el verdadero culto, según mencionamos en Éxodo capítulo 28, versos 6 al 14. Pero también había algunos efod, es decir, alguna clase de objeto de metal que no era aceptable, que a fin apartó a Israel de la verdadera adoración, según pueden leer ustedes en Jueces capítulo 8, verso 27. Y en el capítulo 15, verso 5, ¿vale? Si no me equivoco de cita. ¿Vale? Hay aquí un efod que hicieron que no debería ser hecho, porque solamente veo una indicación de una forma que solamente los sacerdotes en el Mishkan, en el templo, en el santuario podrían usarlo. Ellos hicieron algo como, también saben que el aceite de ungir era prohibido, el aceite que se usaba para encender la menorá era prohibido reproducirse en el pueblo. Eran cosas aparte, sagradas, solo con un propósito. Pues en Jueces 8:27 aquí se habla de una otra clase de efod que hicieron y a fin la historia mostró que los que practicó esta forma de culto paralela al sistema del santuario, pues fallaron el blanco, trajeron la apostasía en Israel. Todos esos 6 puntos describen cierta parte de búsqueda idólatra que hemos seguido en nuestro afán de venerar mentiras heredadas de nuestros padres en nuestra ignorancia. Jeremías capítulo 16, verso 19 es una cita que a mí me gusta mucho y en algunas, según la edición que pueden leer, alguna dice, hemos heredado cosas vanas, mentiras, cosas que no valen para nada. Otras traducen, hemos heredado ídolos, ¿no? Porque eso es en realidad cualquier otra cosa que no viene de parte del Elohim de Israel, no tiene el respaldo en la Torá, llámele como le llame, que es idolatría, que es una forma de culto de deidad, una práctica ajena, cosas que es un mal carácter, no sirve de nada.
está parte de esta herencia que en ignorancia nosotros, sin conocer los valores nuestras, porque la hemos perdido, Elohim dijo bien claro, hemos visto, yo le quitaré el mosto, el vino, el trigo, todas esas bendiciones que no la aprovecha, que Israel, ¿qué hizo? Pues por lo que hemos tenido hemos dado gracia a Tamuz, ¿vale? Y en lugar de esto, pues Elohim retiró todas esas bendiciones para que aprendamos una lección. Bueno, me adelanto. Bueno, hemos seguido, y aquí le voy a presentar de una u otra forma estos 6 puntos, pues en lugar de, para que entienda un poquito a qué se refiere sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estela, efod, terafim. ¿Vale? Nosotros, hasta ahora, y creo que todos dirán amenas aquí, hemos seguido una deidad ajena como rey. Segundo punto, hemos seguido dirigentes ajenos como príncipes. Tercer punto, hemos practicado ofrendas ajenas e incorrectas para las ordenanzas de la Torah. Cuarto, hemos venerado muchas clases de imágenes y pinturas con forma de deidades. No sé ustedes, quizá aquí los católicos los cuelgan sobre los hombros, los llevan de una catedral a otra. En la otra rama del cristianismo, que eso es aquí la iglesia tradicional católica, la otra parte es la iglesia ortodoxa, cuando se dividieron el imperio cristiano, se dividieron entre ortodoxos y católicos, después salieron los protestantes y los neoprotestantes actuales. Pero en esta parte de Rusia, Bulgaria, Rumanía, pues Polonia, en esta parte hay más personas que siguen el culto ortodoxo. Ellos se quedaron con las pinturas, los cuadros, donde hay imágenes pintados de santos. Los católicos se quedaron con las estatuas. Cada uno venera. Por eso, por aquí, entre estas dos, por eso menciono de esta forma, muchos hemos adorado, hemos arrodillado, hemos hecho la señal de la cruz o la marca que sea, hemos besado estatuas o cuadros de pinturas con formas de deidades. El quinto punto, las formas de culto que hemos probado hasta ahora han sido vanas. Y el sexto, hemos seguido toda clase de dichos profetas adivinos, en realidad, de acontecimientos futuros, muchos de ellos probados como falsos. Como estaba escrito, Israel debía soportar muchos días en esta larga reclusión y ya duró más de 2000 años. Como vimos en la parte anterior, el aparente castigo para Gomer, en la parte 4, en el verso 3, el aparente castigo para Gomer era para que ella aprendiera a valorar la oportunidad que se le brindó una vez comprada para su esposo. Recalco, para su esposo. Del mismo modo, el castigo impuesto a Israel, a nosotros, no fue para destruir a este, sino para mostrarle que adorar mitos deificados no trae provecho para nada. El propósito de Elohim de Israel para este pueblo adúltero era separar a Israel por completo de los ídolos, enseñar a los redimidos, comprados para sí, ¿vale? Recordamos el verso 2, a recuperar los privilegios perdidos y saber valorarlos esta vez. Otro de sus propósitos era educar a los que valoran el precio pagado por el esposo de Israel. Ya recordamos en el verso 2 que como dirección de parte de Elohim, ¿qué hizo él? Muéstrale, ámala, dice en el verso 1 y en el verso 2, ¿cómo mostró? Pues accionó, porque ese es lo que hace la verdadera ahavá. Se convierte en hecho. La teoría es buena, pero la práctica es la que prueba. ¿Ah? Muéstrame tus hechos para ver tu fe. Entonces, la Java de Osea para con Gomer o de Elohim para con Gomer se mostró como: yo te redimo, yo tengo el poder de redimirte, pero bueno, yo voy a enviar a un amigo, a un compañero, a un siervo. No, él se hizo pariente cercano. El profeta se dispuso a ser Goel para su mujer, ¿vale? Para su esposa. Es lo que hizo prácticamente el Elohim de Israel a favor de su pueblo. Se hizo uno de ellos, vino a los suyos para salvar a los suyos y en lugar de ellos pagó con su vida para que ellos puedan tener la vida que Él tiene.
¿vale? Por eso gozamos en la redención de la vida eterna, gracias a lo que Él hizo a favor de nosotros, porque Él cargó la culpa, como bien dicen las Escrituras, los escritos apostólicos, nuestros pecados fueron puestos sobre Él y bajo este precio sudó sangre y pagó con su vida como un goel. Ese es el precio que Él pagó para comprar a su pueblo. Por eso mostró efectivamente lo que él habló en teoría en el Tanaj. En los escritos apostólicos mostró en realidad práctica. Es lo que hizo para comer Oshea, fue a comprarla. 15 monedas de plata, carga y media de cebada o el correspondiente en bienes materiales. Educar a los que valoran el precio pagado por el esposo a ser constantes en la fe. Ese es de verdad emuná, es fidelidad, ¿vale? A las cosas, al compromiso, a la Torá, ¿vale? ¿Recuerdan lo que han dicho nuestro pueblo, nuestros padres? Cuando Elohim presentó las 10 palabras de la alianza y que obviamente hay una Torá por parte de ellos que tienen que respetar, hemos dicho, sí, vamos a hacer todo lo que Elohim mandará. Pues se convirtió en infidelidad. Ahora, si Él nos compró esta vez, hay que aprender a aprovechar esta segunda oportunidad y ser constantes en la fe, conforme con nuestra propia palabra, ¿vale? Y nosotros tenemos que ser conforme a la imagen y semejanza de nuestro Redentor, de nuestro Elohim, el esposo de Israel y padre de Israel. Porque, a fin de cuentas, Yeshua, siendo el segundo Adán, nos engendró para vida eterna. Sobre todo, el propósito del Elohim de Israel para con este pueblo adúltero era sobre todo recrear el anhelo en cuanto a la restauración de la imagen personal, es decir, el dominio propio. En un tiempo atrás hemos hablado sobre lo que los escritos apostólicos hablan sobre el dominio propio del pueblo, la identidad de sí mismo, el valor de el dominio, ¿vale? La imagen de sí y su situación como esposo. Hay que recrear este deseo, hay que restaurar este deseo eh, que, que el pueblo tenía en sus condiciones normales de como esposa. Y por otra parte, lograr la reconciliación entre Israel con Elohim como esposo, ¿vale? Ese es el deseo que Elohim tiene con Israel en primera parte, es decir, con nosotros, ayudarnos a recuperar la identidad propia y el dominio, los valores de sí mismo, para que no seamos más como esclavos con la cabeza bajada, sino como príncipes reyes con columna vertebral recta, ¿no? Y en segundo lugar, recuperar, pues despertar en nosotros nuestra identidad hebreo-israelita en sus condiciones de perla preciosa, la niña de los ojos de Elohim viviente, ¿no? El tesoro, su más preciado tesoro aquí en la tierra. Y obviamente esto implica la reconciliación del ser humano con el Elohim viviente. De esta forma el Redentor obra la restauración con y en aquellos que entregaron en sus manos, se entregaron en sus manos sus almas, en sus manos traspasadas, obviamente entregaron sus almas. A menudo el Redentor trata a los redimidos por el bien de ellos, de una forma que no siempre nos parece buena. Porque estamos hablando sobre nosotros, en nuestra vida, entonces, Él ha obrado así, separándonos de los objetos de nuestro deseo pecaminoso. Eso es no es un castigo. Cuando dijo a Gomer, te quedarás quieta, ¿vale? Aquí lo puso en cuarentena. Elohim nos puso a nosotros una clase de cuarentena en ese sentido cuando nos llamó ser Kadosh. Kadosh es apartar a algo para santificarlos, ¿vale? Para ser diferentes. Es lo que hizo en el primer creación con el séptimo día, lo apartó de los demás, lo santificó. Con un pueblo de Israel, cuando lo eligió como su primogénito, lo separó de las demás, de la suma de las demás naciones, convirtió a Israel en Kadosh, lo hizo aparte, separado. Ese es el propósito para esta cuarentena, ¿no?, de Gomer de Israel durante mucho tiempo, ya bastante, 2000 años
más de 2000 años, bastante, bueno, 2000 años con la casa de Judá, ya 2800 años con el reino del norte, con la casa de Efraín. Él ha obrado así con nosotros, separándolo de los objetos de nuestro deseo pecaminoso. Y aquí estamos en este proceso de aprender, separarnos de Él, porque a esto nos llamó. Pero no es fácil, a veces está pegada de nuestra naturaleza, entonces cuesta y por eso se demora tanto nuestra formación. Igual, Elohim está obrando para separar, o esta cuarentena tiene como propósito separarnos de los ídolos cristianos que hemos adorado. Y no es una cosa fácil, porque lo tenemos hasta en la médula y en el lenguaje. Hay que aprender, desaprender lo que nuestra lengua está hablando, para así acostumbrarnos a los títulos que corresponden al sentido que transmite la cultura o el mensaje que transmite nuestra fe. Porque muchas veces lo mismo título se pueden traducir en otro idioma se puede traducir bien, pero el significado que se da de una cultura a otra es distinto. Por eso tenemos que educarnos a usar términos que se conecta o se limita en la esfera del concepto de los valores que tiene el pueblo de Israel. Elohim nos está probando por experiencias de privación de toda clase, dejándonos sin las comodidades que a veces ofrece esta vida en el exilio. Nos está ayudando a ver la vanidad de actividades pasadas. A veces nos está privando e incluso de la bendición que puede proveer su presencia en nuestra vida. De modo como Osea privó a su esposa de la parte íntima que ofrece las condiciones del matrimonio. Nos incita a buscarlo y nos prepara para estar capacitados a recibir su misericordia cuando finalmente ésta se hará efectiva en nuestras vidas. Porque de momento, como vimos en partes anteriores, necesitamos estar a la altura del llamado o la altura de la bendición que tenemos que recibirla, porque si no, no podemos valorarla. Y a no valorarla, vamos a volver a cometer los mismos errores. Y esta cosa no va a suceder de nuevo. ¿Vale? Esta vez no. Por eso Elohim pasa por debajo de su callado, de su bastón, a todo Israel, a toda descendencia, aunque llama a todos y él lo prometió jurando por su nombre, él prometió que llamará, que sacará fuera a salir a toda, pero pon una plomada, vimos en el libro de Zacarías, pon una plomada al muro, al tabique, a Jerusalén, ¿no? A ver, si uno está recto, entrará. Si no estará recto, se quedará fuera. ¿Vale? Puede tener bien vestido blanco, puede adquirir después un poco de aceite virgen extra, puede tener una menorá en su mano, pero si no está presente, pendiente, velando, pues no sabe en qué momento llegará el novio, se dará el momento, sal fuera, vuelve a tu tierra. Así que más vale que estamos preparados, precavidos, no como las 5 otras vírgenes que hay dentro de todo el mundo judío, cristiano, mesiánico. Aquí personas que están entre estos tres sismos, que en realidad son ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no quieren aferrarse a estar pendiente de quién es el novio y estar listos cuando él está a punto de venir. O sea, cómoda se acostumbra a la circunstancia, pues no proveen lo necesario en tiempo, porque Elohim permite este tiempo. Elohim permite este tiempo de retraso, ¿vale? Aunque en el Tanaj y en los escritos apostólicos se menciona, aunque tarde, tú espéralo, vendrá sin duda, ¿vale? El descanso un poquito es más cómodo para muchos, entonces estar sin precavido es algo de moda, ¿vale? Dejar que otros hagan su tarea, pues otros lo que se preparan y hacen su tarea, guardan aceite de sobra, de reserva, más vale que tenga más que le falte, ¿no? Es un dicho. Hoy, aunque muchos siendo que hemos sido comprados, hemos podido regresar de la esclavitud del pecado en la casa de nuestro amado esposo, Elohim de Israel, pero aún estamos en proceso de separación y purificación total antes de poder entrar en estrecha intimidad con nuestro Elohim.
Más vale que le seamos fieles esta vez y que aprendamos a someter nuestras pasiones por las tortas con miel, entre comillas, que engañosamente nos ofreció el príncipe de este mundo tras la apariencia de cosas buenas y deseable que a veces encantan la vista y el apetito, cosa que funcionó al principio con Eva y hasta ahora pues muchos siguen en su deseo. El significado general del verso 4 es que tanto lo bueno como lo malo serían quitados para Israel mientras Israel se sometía a un tiempo de purificación. El resultado de esta cuarentena prolongada a muchos días preparará a la suma de los redimidos de Jacob a conocer al rey de Israel y para recibir de su bendición. Para el norte de Israel, para el norte, el reino del norte, Israel, el reino del norte es Israel, ¿vale? Entonces, para el reino del norte, este tiempo de muchos días comenzó con la caída de Samaria en el año 722 antes de nuestra era o de la era común y se extendió hasta la fecha cuando estamos esperando el despertar de la casa de Judá, que sucederá una vez que se le quitará el velo rabínico que les impide ver y aceptar a Yeshua como rey. Juntos, a ellos volveremos a nuestra casa, en nuestra tierra, porque estamos al final de estos muchos días. El verso 5, Oseas capítulo 3, dice, después volverán los hijos de Israel. ¿Quién? Los cristianos. No, por eso es importante que uno aprenda a leer, porque el cristianismo te ciega, te quita la vista de lo que enseña las escrituras hebreas y te enseña algo que no está en la Biblia. Entonces uno lee aquí, pero no cree lo que lee, ni siquiera ve, crea un concepto, una metáfora. ¿No? Después volverán, ¿quién? Los hijos de Israel. ¿Quién Israel? Pues la descendencia de Jacob. ¿Vale? La suma de los 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. Buscarán a Adonai, ¿qué harán cuando volverán? Buscarán a Adonai, su Elohim, y a David, su rey, y acudirán con temor a Adonai y a sus bienes en los días venideros. ¿Vale? Es un texto muy cargado de detalles. Es muy hermoso, escrito que el remanente de Israel regresará con temor a su Elohim y que regresará a sus bienes. Y es precioso y preciso que como personas redimidas en Yeshua hemos regresado a la raíz de nuestra adoración y por pura misericordia podemos adorar al verdadero Elohim de Israel, sabiendo quién es Él en realidad y por encima, estando en esta raíz, aprendemos a recuperar nuestros bienes concedidos por el Elohim viviente a este pueblo y, sobre todo, vivir conforme a lo que éstas enseñan. Por eso a mí me fascina cómo presenta estos dos detalles. Regresarán con temor a Elohim, a su Elohim, no al que sea, ¿no? A su Elohim, ya que siempre en las escrituras está específico Elohim de Israel o Adonai, tu Elohim, siempre con un título, con un atributo, con algún nombre, se conecta con el pueblo de Israel. Nunca aparece en forma genérica, Elohim, para saber de quién se está hablando o que es el mismo de los gentiles, de alguna nación, de los chinos, de los filisteos, del amoreo, de los católicos. No, tu Elohim, hablando de Elohim, regresarán con temor a su Elohim. Es aquí donde nosotros volvemos al Elohim de Israel. Siempre lo hablamos o lo enfatizamos de esta forma para separarlo por completo del Elohim de este mundo, que sea quien sea, el culto, el pueblo, la nación, el credo que sea, porque hay muchos en el mundo, hay muchos Elohim. Igual no existe la palabra Elohimes, ¿no? Eso es, el plural es Elohim. Eh, y siempre aparece así, aunque hay veces cuando se usa en singular. Bueno, eso es otra clase. Regresarán con temor a su Elohim y que regresará a sus bienes. ¿No? Eso es maravilloso porque por esa razón Elohim nos separa para que nosotros no solo lo conozcamos a Él, sino que también volvamos a las raíces de nuestras propias enseñanzas. El Tanaj declara bien, bebe agua de tu propia fuente. Por ende, ¿qué se hace con la fuente
Elena White, que yo conocí bastante bien en la iglesia adventista, desecharla, ¿vale? Dejarla como profeta de Baal, una profeta falsa en la iglesia adventista a quien pertenece esta profetisa de Baal, ¿vale? ¿Qué hacer con sus libros? Quemarlos. No anheles, no llores por el oro y la plata, dice en el Tanaj, con todos los libros de brujería, ¿vale? Entonces, esto como ejemplo. ¿Qué hace con los pentecostales, los evangélicos, con lo que aprendió de su roé, de su pastor, de su profeta? Dejarlo allá. Toda esta comida, todas esas ofrendas dadas o comidas en las mesas de Baal, en tales iglesias, dejarlas allí, ¿vale? Volverán a qué? Regresarán a sus bienes, ¿vale? Entienda. Eso es son principios para que puedas identificar el espíritu de un hebreo israelita, de un Jacob que está dispuesto a luchar. Regresará con temor a su Elohim, regresará a sus bienes. Quien se lleva al Elohim del cristianismo, a Jesucito, a JC, con ellos aquí, debe aprender a JC, dejarlo de donde saliste. No puedes salir, sal de medio de ello, pueblo mío, con tus deidades. No, deja las deidades de ellos allí. Las terafim que ellos tienen, déjalos allí. Sus estelas, sus postes, no repitan la historia porque otros pagaron con sus vidas por tales transgresiones, como le pasó a la hija de Labán, esposa de Jacob, cuando llevó estos ídolos domésticos, estos terafim, estos ídolos que su padre lo tenía en un armario. Los llevó con ellos, los escondió y no tuvo la bendición de tener hijos, ¿vale? Bueno, en Levítico capítulo 26 se entrevé que el castigo por la transgresión de la Torá es limitado a un cierto tiempo y que al final de este tiempo, en cual la tierra de Israel descansará, los redimidos de Israel regresarán a sus antiguas moradas. Estamos cerca del tiempo del glorioso retorno. Dice este verso 5, buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey. Como el pueblo hebreo quiso tener una imagen humana como representante delante de ellos, el Elohim Jireh, ¿vale? Proveó. Jireh es el que provee, ¿no? Elohim, uno de sus títulos de los nombres de Elohim de Israel. Elohim Jireh proveó mediante el plan de la redención incluso lo que el hombre deseó en su afán. Y así desde el principio se dio la promesa sobre un hijo de Adán que será ungido para una tarea especial. ¿Cuál es esta? Pues la de ser Goel, que es su pariente cercano, a fin de poder redimir. Entonces, tenemos dos cosas aquí importantes que tienen que tener en cuenta y anotarlo en la memoria. El título HaMashiach siempre viene enfatizado para que no se confunda con muchos Mashiach. En el mundo, en Israel había muchos Mashiach y al nivel del mundo religioso hay muchos Mashiach, Mesías, ¿vale? Para limitar el concepto al Elohim y Redentor de Israel, por eso lo enfatizamos para separar a todos los demás, HaMashiach. Como tú, Elohim, volverá a su Elohim, ¿no? Volverá a Adonai, volverán a Yeshua, siempre con un título enfatizado de alguna forma. El título HaMashiach es una referencia a la naturaleza humana que el hombre necesita para tener a su lado a un pariente cercano, ¿vale? Eso es la idea general. Y en el segundo lugar, el título Elohim es una referencia hacia la imagen divina que el ser humano necesita para referirse a la deidad, dirigirse hacia ella o sentir la cercanía con la divinidad. Por eso aquí aparecen, buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey. ¿Vale? Es un concepto para muchos le dan dolores de cabeza porque siempre buscan aquí dos personas. Nosotros siempre lo presentamos que, y por eso anoten en la memoria estos dos, eh, la razón de estos dos títulos, Mashiach y Elohim. ¿Vale? Los que lo tendrán por escrito, la guía por escrito, pues aquí lo tendrán, siempre podrán volver a repasar la información. Buscarán a Adonai su Elohim y a David. No es porque van a ser dos personas, no porque uno envía a otra. Son referencia hacia una misma cosa desde diferentes perspectivas y esto con un propósito bien claro. Tiene que ser así. Entonces hay que entender los asuntos por separado. ¿Por qué se usa Mashiach
¿Por qué Elohim y por qué en ese sentido entender por qué Elohim habla de sí mismo en tercera persona? En bastantes ocasiones. Este es el orden. Primero, cuando uno regresa a las raíces de la fe hebrea, empieza a conocer sobre el Elohim de Israel y a medida que sigue escudriñando, llega a comprender quién es el rey de Israel, tanto espiritual como físico, de modo que puede comprender por qué Yeshua es tanto Elohim y rey soberano sobre Israel, quien al hacerse Ben Adam, siendo que su linaje se remonta en la casa de Isaí, el padre de David, es por lo tanto heredero del trono real de David en el sentido más físico posible. Y dice el texto, y a David su rey. Bueno, la referencia a David obviamente no se refiere al difunto rey David, sino que es un hebraísmo cuyo sentido se refiere a la línea descendiente de David. Esta referencia de David aparece en varias profecías y tiene el mismo sentido. Es un hebraísmo, obviamente no va a resucitar a David de los muertos, ¿vale? Sino que se refiere, en este caso, al Mashiach, quien desciende de la realeza por la línea del padre de Miriam, por la línea de su abuelo, el descendiente directo de la casa de Natán, y por la ley del revirato cumple la profecía que vino mediante Salomón, ¿vale? Obviamente, rey de David, hijo de Ishai, y así de la casa de Judá. Ojo con Osea, porque él profetizaba a Israel que se había apartado de seguir a los descendientes de David. Cuando el reino del norte se rebeló contra la casa de David bajo el gobierno de Jeroboam, como pueden leer ustedes en Primera Reyes, capítulo 12, y hay más contexto en Segunda de Crónicas, capítulo 10, y del capítulo 10 hasta el capítulo 11, ¿vale? Esos dos capítulos 10 y 11 de Segunda Crónicas habla más sobre este contexto de la eh, rebelión del reino del norte, de la división entre los dos reinos, y cuando con Jeroboam se separó Israel en dos. Su rebelión fue tanto política como religiosa. La finalización de esta profecía se logra cuando las dos casas de Israel volverán a formar una sola vara en las manos de quién? Del Redentor de Israel. Ezequiel 37, verso 17, esto lo dice. ¿Quién es este? Pues obviamente hablamos de David, el rey, que obviamente no es David, sino que es Yeshua, descendencia de David. En Yeshua pues se honra o Yeshua o mediante Yeshua o mediante la obra que se está haciendo de restauración, se levanta la tienda caída de David. Hablarse de David para la casa de Efraín, en este contexto que dice, buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey. ¿Vale? ¿A quién está hablando? No está hablando a la casa de Judá. O sea, Gomer es un símbolo para Israel. ¿Quién es Israel? Es Efraín. ¿Quién es Efraín? Es el reino del norte. Los 10 tribus que se separaron, o la gran parte de Israel que se rompieron de los que vivían en la tierra de Judea. Así que hablarse de David para la casa de Efraín es una referencia directa acerca de la reunión de los dos reinos, que solo puede verse cuando se cumple en Yeshua, siendo aceptado como el hijo real descendiente de la casa de David. Él es el jefe mencionado en el capítulo 1, verso 11, ¿vale? Hemos visto en en el primer capítulo que hemos presentado del libro de Osea. El representativo y antitipo de David es el Mashiach, Hamashiach, ¿vale? David significa el amado. Entonces, el deseado, el Shiloh prometido, que aparece en Génesis 49, verso 10, es el príncipe de paz mencionado en Isaías capítulo 9, verso 6, y por eso uno de los nombres del Elohim de Israel es Zar Shalom, príncipe de paz. ¿Quién es él en realidad? Pues es el Redentor Yeshua. A pesar de que la mente humana tiende a limitarse solo a ciertas ideas y con estas acomodar las demás citas al entendimiento adquirido, las escrituras nos enseñan a ser más sabios, más abiertos en nuestra mente. Por lo tanto, en Jeremías capítulo 30 se funde en el título Zion tanto a la casa de Judá como a la casa de Efraín, siendo las dos casas o los dos reinos la suma de todo Israel. Aunque en Osea se refiere a la casa de Efraín o el reino del norte como la desechada, en Jeremías se aplica este término
este título desechada a toda la descendencia de Jacob, que por igual han sido desterrados en el exilio, según mencioné en Levítico capítulo 26, porque rompieron el pacto, la alianza. ¿Cómo se logró esto? A la hora de transgredir las normas de la Torá. Al transgredirse la Torá, se desechó, se derrumbó el fundamento que hizo posible la unión, ¿vale? Hablando de Osea y Gomer, como Israel mostró su infidelidad a las condiciones, a lo que son la ley del marido, ¿vale? Hemos visto en partes anteriores. Esta descendencia es el resto del remanente de Sión. Para ellos hay estas poderosas promesas de completa restauración. Para más detalle, vean ustedes en el libro de Jeremías capítulo 30 y en especial fíjense en el verso 3 y el verso 17. En el verso 3 se mencionan las dos casas, en el verso 17 aquí aparece que para todos Sión, como hijos de Sión, fueron desechados, ¿vale? ¿Qué significa que buscarán a Adonai? Buscar a Adonai no es meramente asistir al culto en el Shabbat. Aquí muestro mi presencia cuando baje el sol. En el sexto día, digo, en la congregación, en el grupo de WhatsApp aquí, cada uno es por donde se reúna, se congrega, donde se pueden ver. Shabbat Shalom. No, Shalom, Uraja. Leer o escuchar alguna parashá no es buscar a Adonai. Parashá es decir, prestar alguna atención a una breve explicación o alguna porción de los primeros 5 libros de la Biblia, etcétera, ¿vale? Escuchar un sermón, escuchar un audio en el Shabbat, escuchar una canción, un Halel, no significa esto buscarán a Adonai, no cumple, no en ese sentido. Más bien, buscar a Elohim es mostrar una actitud personal y decisiva de volver a Él con mucha reverencia. Aprender a conocerlo, aprender cuál es su voluntad para nosotros, seguir las instrucciones que Él las ordenó para nosotros. Él dijo bien claro, el que me ama, ¿qué está haciendo? Escucha mi palabra, guarda mi palabra. Escuchar, leer y poner por obra. Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Eso es una de mis citas favoritas. Eso es lo que significa buscar a Adonai. Aquellos que lo buscan de esta manera encontrarán su bondad juntamente con toda expresión de su ahavá, leal y salvador, de su amor leal y salvador. Dice el texto que aquellos redimidos, ¿qué harán? Acudirán con temor a Adonai. Temerán. En hebreo está la raíz pajad, que significa o que se puede traducir con sorprenderse, maravillarse, temblar, estar asustado, reverenciar. Pajad es relacionado con la reacción de una persona hacia algo repentino y sorprendente que le hace temblar. Se refiere a algo espantoso y que puede producir temor. Lo que declara el texto profético es que Israel temblará en gran manera, pero no por el miedo, sino debido a la repentina, sorprendente e increíble, bendita misericordia que el Elohim Jai, es decir, el Elohim viviente, derramará sobre su pueblo en esos últimos días. En Isaías capítulo 61, verso 7, se declara que por el duro castigo, Israel recibirá doble medidas de felicidad. Este verso 5 del libro de Oseas, capítulo 3, este verso muestra cuán positivo puede ser el concepto hebreo del temor, el temblor y la reverencia. Tal como lo expresa en Proverbio 28, verso 14, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que siempre, en hebreo está esta palabra pachad, que significa bienaventurado el hombre que siempre teme a Elohim. ¿Vale? El temor reverente trae como consecuencia la bendición. Aquí este verso temor, este término temor, no es aquel que atormenta como le sucedió a Job. Pueden verlo ustedes en Job capítulo 4, verso 14. Y creo que algunos conocen este sentimiento. Algunos, unos cuantos. Yo sí sé cómo es. Aquí el temor no es aquel que atormenta. Job capítulo 4, verso 14. No sé si le dije la cita. Bueno, aquí lo tiene. Job 4, 14. Cuando presenció un ruaj de la oscuridad
Y para entender cómo funciona el temor reverente, pues mejor leamos algo positivo, porque de las cosas malas ya estamos cansados, ¿no? Vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor. Es decir, en la verdadera Javá no hay temor, no hay terror a tormento, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Vale? Dice Shaul, ¿quién teme a la ley del Estado? Pues los transgresores, obviamente. No, si uno está bien, no tiene por qué temer a las leyes. Si uno va bien, conduce bien, con cuidado, cuando ve el intermitente aquí se para, pues obviamente no recibirá una multa, no se le quitarán los puntos del carnet porque él cede el paso a los peatones cuando se pone, cuando su señal cambia, ¿no? Y tiene que parar. Pero a los que cruza por el verde de los peatones, pues obviamente puede matar a una persona, puede recibir una multa, se puede quitar el permiso de conducir para siempre. Entonces, porque el temor lleva en sí el castigo. El lahavá o el perfecto amor echa fuera el temor. Es lo que está haciendo la restauración del dominio propio. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Vale? El que no conoce a Elohim obviamente teme por su día, por su futuro, obviamente celebra el cumpleaños, se goza de lo que vivió, pero el que conoce a Elohim tiene el futuro delante, afligido en cuerpo, libre en el espíritu, confía en el día de mañana, cuanto tanto en el espíritu como en el cuerpo volverá a su tierra, cantando en himnos, en Halel, en cantos de alegría. ¿Vale? 1 Juan capítulo 4, verso 18. ¿Vale? El amor perfecto echa fuera el temor. La reverencia, inspirada por su bondad, obra en el alma un cambio de sentimientos y este sentimiento de temor reverente deseo que esté en nuestros corazones, en los corazones de todos los que están siguiendo este canal en defensa de la verdad, esta lema. Voy a concluir y finalizar este capítulo 3 con una cita más. El Salmo 130, verso 4 dice lo siguiente: pero en ti hay perdón. ¿Por qué? Lo mismo que hizo Osea con su Gomer, y por eso él le dejó un tiempo. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. ¿Vale? Por eso dejó este tiempo indefinido, bastante largo, aparentemente indefinido, para que Gomer, es decir, Israel, aprenda a reverenciar, temer, tener este temor reverente, eh, de forma de respeto hacia las personas, hacia quién es, hacia su poder, hacia su forma de obrar, hacia su bondad, hacia su verdadera misericordia, ¿no? Que Él mostró para con nosotros, a favor de nosotros. Le deseo a toda la honra por darnos perdón, por perdonarnos de todo lo que hemos hecho, todas las cosas malas que hemos hecho durante tanto tiempo, a lo largo de nuestra ignorancia en lo que hemos practicado hasta este momento, y que nos ayude pues también a medida que lo conocemos mejor, que le mostramos reverencia, no por decir sí yo honro, sí yo temo, sí a mí me preocupa, sino porque la mejor forma de mostrar esta reverencia hacia Él, este temor de honra hacia Él, es vivir en conformidad con sus instrucciones. Y al hacer esto para con Yeshua, cumplimos la voluntad del Padre de Yeshua para con nosotros, porque esta es la voluntad del Papá de Yeshua, que nosotros obedezcamos a su Hijo. ¿Vale? Entonces, por eso le damos tanto énfasis, porque la mayoría no tiene idea quién es el Mashiach más allá de su apariencia como Ben Adam, como hijo de Adán, un mero carpintero para muchos. ¿Vale? Por eso lo exaltamos hacia la sumo, porque esa es la voluntad, precisamente la instrucción, la ordenanza del papá de Yeshua para mí, para lo que comparto, cumplo con este propósito. ¿Vale? Honrar a Yeshua, porque honrar a Yeshua es estimar, valorar en gran manera a la voluntad de su propio Padre, del Padre de Yeshua, nuestro Padre. Y así, el Elohim de nuestro Elohim es nuestro Elohim y Padre. Bueno, bendiciones.
de parte de Yeshua, de parte de Elohim de Israel, espero para con todo pueblo, para todas aquellas personas que pudieron valorar el perdón del Elohim de Israel y por ende aprecian reverenciarlo, aprecia honrarlo. Salmo 130, verso 4. Espero que les sea de bendición y también espero que nos acompañe siempre con peticiones ante Elohim para que su Espíritu nos brinda la oportunidad y la posibilidad y sabiduría, discernimiento para poder seguir con esta serie y no dejar atrás el libro de Zacarías, del profeta Zacarías. Bueno, aquí necesitamos bastante tiempo para compartir y es lo que menos tenemos lastimosamente aquí, porque hay demasiados temas que sería bueno que nosotros las conozcamos porque son nuestra herencia. Pero bueno, aquí vamos a medida que es posible. A Yeshua la honra por todo lo que hemos recibido hasta ahora y a su Padre que por misericordia los tenemos. Shalom a todos. Feliz semana.